Es verdad que la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo es esencialmente espiritual. Está basada en realidades invisibles. Unas son realizadas directamente con la justicia de Dios, otras realizadas en la esencia del ser de los que creen en Él. Pero también es verdad que las personas que son favorecidas por esas realidades espirituales deben reflejar el resultado de ello en las acciones de sus funciones y relaciones. La siguiente exposición tiene como fin mostrar dónde la unidad espiritual de los que creen en el Señor Jesucristo debe hacerse visible. Una de las causas del desorden y la cantidad de divisiones de la Iglesia que han ocurrido es el desconocimiento que tenemos de la naturaleza, carácter, propósito y funciones de la Iglesia del Señor Jesucristo. Todo lo que la mayoría de los cristianos parece saber, incluidos muchos pastores, es que el propósito de la Iglesia es glorificar a Dios. Eso es verdad. Pero ¿conocemos en verdad cómo es que debemos hacerlo? Tristemente, hemos asumido la Iglesia como un club de personas que se reúnen para pasar un tiempo de confort, cantando, escuchando sermones y presumiendo de nuestros conocimientos y logros. Creo que hemos caído en esto sin darnos cuenta. Desconocemos nuestras responsabilidades más básicas e importantes con la Iglesia de Dios. Ser miembros de la Iglesia del Señor, la que el Señor compró con el precio de su sangre, es mucho más que estar inscritos en la nómina de miembros de la Iglesia. Lo que podemos ver en el ruego del Señor al Padre en cuanto al propósito del Señor Jesucristo con los que creen en Él es que constituyan una comunidad que impacte no por su liturgia, sino por la forma como viven entre sí, por la forma como enfrentan sus calamidades y combaten contra sus pecados y contra las fuerzas de maldad que atacan sin piedad la imagen que Dios nos dio y las instituciones creadas por Dios, el matrimonio, la familia y la misma Iglesia. Al considerar lo que el Señor Jesucristo dice del modelo, naturaleza, carácter y propósito de la unidad de los que creen en Él, podemos ver que su iglesia no es una comunidad religiosa cualquiera. Nos muestra que su iglesia es una comunidad de personas a quienes Dios les ha concedido grandes y gloriosos privilegios, pero también grandes y valiosas responsabilidades. Uno de los privilegios que el Señor ha concedido a los que creen en Él es el de ser portadores de su presencia. El Señor Jesucristo en su ruego dijo que a todos los que creen en Él les dio la gloria de estar en ellos. Juan 17:22. El ruego muestra que esa gloria de tener su presencia en ellos es dada con grandes propósitos. Dos de esos propósitos los mencionó el Señor Jesucristo en su ruego. Esos dos propósitos hacen necesario que la unidad entre quienes creen en Él sea una unidad visible. El punto al que deseo llamar la atención ahora es el siguiente. ¿A dónde esa unidad pedida por el Señor al Padre ha de ser visible? La respuesta lógica es donde estén los que creen en el Señor Jesucristo. Incluso donde estén dos o tres de los que creen en el Señor, esa unidad debe ser notoria a quienes les rodean. Debe ser notoria por la presencia del Señor Jesucristo en ellos. Mateo 18:20. Pero el lugar donde esa unidad ha de hacerse mucho más visible es en la iglesia local. Lo que deseo en esta ocasión es enfatizar esa verdad procurando la mayor claridad posible en cuanto a este punto. Consultemos lo que el Espíritu Santo dice al respecto.
Vimos en un sermón pasado el ejemplo de esa unidad en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia conformada por quienes creyeron en el Señor Jesucristo según la doctrina de los apóstoles. Volvamos al pasaje que comenzamos a ver en la exposición pasada. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En estos versículos el apóstol da por hecho que había una unidad espiritual real en los hermanos a quienes escribió originalmente esta carta. Una de las primeras cosas que debemos notar en estos versículos es que lo que dicen está dirigido a un colectivo específico. Expresiones como os ruego, fuisteis llamados, soportándoos los unos a los otros y solícitos indican esta realidad. Este colectivo de personas a quien está dirigido lo que dicen estos versículos no es un colectivo cualquiera. ¿Quiénes conformaban el colectivo de personas a quienes fue dirigido lo que dicen estos versículos? Los mismos a quienes en el primer versículo de la carta el apóstol llamó santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Dónde estaban ubicados los que el apóstol llamó santos y fieles? Estaban en Éfeso, capítulo 1, versículo 1. Esto demuestra que el colectivo a quienes fue originalmente dirigido lo que dicen estos versículos estaba conformado por las personas que de Éfeso habían creído en el Señor por la predicación de la doctrina de los apóstoles. Un segundo asunto que debemos notar en estos versículos es que las personas a quienes está dirigido lo que dicen ya estaban unidos por una misma vocación y ciertas responsabilidades estrictamente relacionadas con esa vocación. Esa vocación es producto natural de las bendiciones espirituales mencionadas en el capítulo 1, versículos 3 al 14, concedidas gracias a los méritos del Señor Jesucristo y aplicadas por el Espíritu Santo al ser de quienes creen en Él. Dios el Padre, con el fin de cumplir sus propósitos en y con los que creen en el Señor, implanta en el corazón de quienes creen en Él la esencia de esa unidad por su presencia en el Señor Jesucristo y la del Señor Jesucristo en ellos. La presencia del Señor en quienes creen en Él hace de la unidad una vocación con la cual son llamados. ¿Qué es una vocación? Generalmente se le da el nombre de vocación a una preferencia, a una inclinación, a una afición, a un oficio, a una profesión o trabajo. En estos versículos, vocación incluye una posición privilegiada concedida por Dios el Padre del Señor Jesucristo. Incluye una aptitud para corresponder a un llamado, el llamado del Evangelio con un objetivo específico. ¿Cuál es ese objetivo? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un tercer asunto que debemos notar en estos versículos es que el objetivo de la vocación es uno, pero no se puede lograr individualmente. Todos los que en el mismo lugar creen en el Señor son llamados a trabajar para lograrlo. En aquel caso, todos los que de la ciudad de Éfeso habían creído en el Señor Jesucristo. Todos los miembros de la iglesia local de Éfeso fueron llamados con la misma vocación, la vocación para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto nos da varias lecciones.
Una primera lección de lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 es que la unidad pedida por el Señor al Padre es creada por el Espíritu Santo, dándoles fe en el Señor Jesucristo a partir del nuevo nacimiento. ¿Cómo realiza el Espíritu Santo esa unidad? A quienes de un mismo lugar creen en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo les da la capacidad de conformar una comunidad en la cual se hace visible la unidad pedida por el Señor Jesucristo al Padre, según Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Una segunda lección de lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, es que a quienes en ese mismo lugar creen en el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor les da la capacidad de unirse para crecer juntos en la fe, resolver las diferencias de actitud y de criterios propias del viejo ser, acatando las instrucciones de los apóstoles con humildad, mansedumbre, paciencia y perseverancia, dando así el producto visible de la unidad básica creada por el Espíritu Santo. Una tercera lección que nos deja lo que leemos en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 es que el producto del proceder como es digno de la vocación con la cual son llamados los que creen en el Señor Jesucristo es la paz entre quienes comparten esa vocación. Esa capacidad de resolver las diferencias en medio de un mundo de contradicciones y conflictos es lo que finalmente convence al mundo que el Señor Jesucristo vino de Dios y que quienes creen en Él, en verdad, son amados por el Padre de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo. Permítame terminar haciéndoles esta interrogante. ¿En qué lugar es visible la unidad pedida por el Señor Jesucristo al Padre y creada por el Espíritu Santo? En la iglesia local, conformada por quienes creen en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los responsables de conservar la unidad pedida por el Señor al Padre y creada por el Espíritu Santo? Todos los que dicen creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué demanda conservar esa unidad? No sé si ustedes pueden ver a la luz de esto lo que leemos en Juan capítulo 17 versículos 20 al 23 y Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3, que la unidad pedida por el Señor Jesucristo al Padre, llamada unidad del Espíritu, rogada por el apóstol del Señor a la iglesia de Éfeso, demanda más que cantar y escuchar sermones juntos. Demanda más que juntarnos para exhibir nuestras habilidades oratorias y artísticas. Conservar la unidad del Espíritu y llevarla al punto que impacte al mundo demanda mucho más que juntarnos para presumir cuánta teología hemos acumulado en nuestro cerebro. Conservar la unidad del Espíritu demanda dejar de ser irritables, demanda ser humildes, demanda ser mansos, demanda ser pacientes con quienes creemos que están equivocados, demanda ser considerados con quienes son débiles, demanda perseverar en el amor del Señor Jesucristo para restaurar al que tropieza, demanda ser capaces de sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Conservar la unidad del Espíritu y llevarla al punto que atemorice a la gente incrédula o la atraiga al Señor Jesucristo requiere desarrollar las virtudes del amor de Cristo a la máxima potencia. El deseo del Señor Jesucristo con quienes creen en Él, según su ruego registrado en Juan capítulo 17 versículos 20 al 23, es que constituyan una comunidad que impacte no tanto por su liturgia, sino por la forma como viven entre sí,
por la forma como enfrentan sus calamidades y combaten contra sus pecados y contra las fuerzas de maldad que atacan sin piedad la imagen que Dios nos dio y las instituciones creadas por Dios, el matrimonio, la familia y la iglesia. Esto se ve en el ruego que hizo el Señor al Padre y en toda la doctrina bíblica de la iglesia. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, número 78 y 64, en Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia.